por 15 años. El grupo financiero Altamira había sido como mi segunda casa. Entré como una analista junior, de esas que pasan desapercibidas a menos que metan la pata. Pero yo no la metí. Me quedaba hasta tarde. Revisaba los números una y otra vez. Y cuando el fraude intentaba colarse por las rendijas, era yo quien lo pillaba. Con el tiempo, me llamaban el perro guardián silencioso de cumplimiento. No era glamoroso, pero importaba de verdad. Humberto Báez, nuestro CEO de toda la vida, solía pasar por mi oficina después de las sesiones de junta. Tocaba el marco de la puerta, sonreía con esa fatiga amable y me decía Amara: un día vas a estar sentada del otro lado de esa mesa. Material para directora financiera si lo he visto alguna vez. No se lo contaba a nadie. Pero esas palabras las llevaba como una medalla escondida. Justificaban los fines de semana perdidos, los cumpleaños olvidados, los sacrificios que nadie notaba. Cuando Humberto anunció su retiro, una parte de mí se puso nerviosa, pero otra se atrevió a soñar. Tal vez este era el momento, mi oportunidad de asumir el rol que él había visto en mí. El anuncio llegó en un correo elegante de la Junta. Damos la bienvenida a Nicolás Carvajal como el nuevo director ejecutivo del grupo financiero Altamira. Se me cayó el alma a los pies. Nicolás no era de la casa, ni siquiera del sector. Un chico dorado del mundo tech, con amigos en fondos de inversión y un currículum lleno de palabras de moda. De la noche a la mañana, todos mis sacrificios callados se sintieron como una tontería. Su primera reunión de liderazgo fue todo un show. Pantallas parpadeando, gráficos elegantes, su voz retumbando como si estuviera vendiendo a inversionistas en lugar de hablando con ejecutivos que habían construido esto ladrillo a ladrillo. Cuando me tocó presentar la auditoría trimestral, ni siquiera fingió escuchar. Hojeó la primera página. Sonrió con sorna y dijo: la auditoría es pura paranoia. Vamos a toda velocidad. Si quieres dirigir un museo, allá tú. Pero esto es Altamira. Risas nerviosas y huecas se esparcieron por la mesa. Se me cerró la garganta. 15 años de lealtad despachados con un solo gesto de su mano. Cerré mi carpeta y me recosté, forzando una expresión neutral. Pero por dentro, algo cambió. La promesa que Humberto me había dado se había ido, hecha trizas como si nunca hubiera existido. Y mientras la voz de Nicolás llenaba la sala con charlas de innovación y disrupción, supe que esto era solo el comienzo. La llegada de Nicolás no fue una transición, fue una invasión. En semanas, el ritmo familiar del grupo financiero Altamira se evaporó. Las paredes sólidas de roble en el piso ejecutivo fueron arrancadas, reemplazadas por vidrio y pantallas LED que parpadeaban eslóganes como velocidad sobre estructura y la disrupción es crecimiento. Movía equipos como fichas de ajedrez, ascendiendo a novatos llamativos mientras los veteranos eran apartados en silencio. Cumplimiento, mi departamento. Fue el Prisome, el primero en ser destripado. Presupuestos de capacitación cortados por la mitad, reuniones de supervisión canceladas, protocolos desechados como burocracia inútil. Estaba claro, no quería vigilantes, quería porristas. Vi cómo las sesiones de junta cambiaban también. Nicolás tenía un don para actuar, apoyándose en palabras de moda hasta que incluso los directores experimentados asentían. Pero un rostro lo delataba Simón Duarte, un miembro de la junta con trajes impecables y una sonrisa que duraba un segundo de más cada vez que Nicolás hablaba. Simón reía con cada chiste, respaldaba cada plan riesgoso. Su alianza no era casual, se sentía coreografiada, como si hubieran sido socios mucho antes de que Nicolás pusiera un pie en la Ciudad de México. El ambiente en la oficina cambió a una velocidad alarmante. Donde mis informes antes pesaban, ahora los trataban como reliquias. Escuché a 2 analistas jóvenes susurrar fuera del elevador: la auditora es un dinosaurio, no capta la onda. Se callaron cuando salí,
pero la sonrisa burlona en uno de ellos me dijo que no les importaba si los oía. Aún así, seguí trabajando. Los números no mienten. Los patrones revelan verdades que el encanto y la fanfarronería no pueden ocultar. Y debajo del brillo del show de Nicolás, sentía inestabilidad, del tipo que crece cuando nadie revisa los libros. Cada mañana, pasaba frente a los nuevos eslóganes pegados en las paredes del lobby, y cada mañana susurraba el mío integridad sobre ilusión. Me mantenía con los pies en la tierra mientras el suelo se movía bajo todos los demás. Y entonces, una noche, mientras revisaba facturas en la luz tenue de mi oficina, los números empezaron a susurrar algo mucho más fuerte que cualquier eslogan que Nicolás pudiera proyectar. El edificio estaba casi en silencio esa noche. De ese silencio, donde cada parpadeo de una luz fluorescente se siente como una advertencia, me senté encorvada sobre mi escritorio en la sala de auditoría, facturas esparcidas como un rompecabezas sobre la mesa. A primera vista, todo parecía rutina: proveedores, contratos, firmas, pero los números no dejaban de jalarme. Seguí un cobro de consultoría a través de 3 filiales, solo para aterrizar en la misma cuenta bancaria. El mismo servicio facturado 2 veces, con fechas movidas lo justo para pasar desapercibido en una revisión casual. Otro rastro de pago terminaba en Cancún, ligado a una empresa fantasma incorporada hace solo meses. Un tercero se conectaba a Panamá. Luego se desvanecía en el vacío offshore. Anoté cada hallazgo en un bloc amarillo, mi letra apretándose mientras el alcance se ampliaba. Para cuando terminé, mi calculadora me devolvía una cifra que me heló el pecho: 65 millones de pesos mexicanos evaporados en solo 6 meses. No eran errores torpes, era robo deliberado, preciso, del tipo que solo funciona cuando el liderazgo mira para otro lado, o peor, lo dirige. Me recosté, frotándome los ojos. La voz vieja de Humberto resonando en mi memoria. La empresa sobrevive gracias a gente como tú. Por años. Le creí. Por años. Pensé que la integridad era la columna vertebral de este lugar. Ahora se sentía como si estuviera sosteniendo un diagnóstico que nadie quería oír. Redacté el informe con cuidado, adjuntando cada anexo, cada entrada de libro mayor. La impresora zumbaba en la esquina, escupiendo páginas de evidencia, cada una más pesada que la anterior. Las apilé con orden, las metí en una carpeta y la guardé bajo llave en mi cajón. Al girar la llave, sentí el peso asentarse. Nicolás nunca me vería como una guardiana, me vería como una amenaza. Y mañana, cuando llevara esa carpeta a la sala de juntas, todo lo que había construido en 15 años se pondría a prueba en un solo instante. La sala de juntas trimestral olía a pulido fresco y a miedo. Me senté en la mesa larga, carpeta en mano, cada página de evidencia cargada con más que tinta. Cuando me tocó, me paré y distribuí copias. Mi voz firme mientras delineaba el rastro: contratos duplicados, cuentas fantasma, millones desapareciendo a plena vista. Apenas había terminado la segunda diapositiva cuando Nicolás se inclinó hacia adelante, la mandíbula tensa, los ojos brillando. Esto se interrumpió, su tono afilado como para cortar el aire. Es alarmismo puro. La auditoría frena la agilidad. Estamos aquí para crecer, no para ahogarnos en paranoia. Un murmullo recorrió la sala. Algunos directores se removieron en sus asientos, sus ojos yendo de él a mí. Uno carraspeó, otro jugueteó con su pluma. Nadie habló en mi defensa. Nicolás aprovechó el silencio. Efectivo inmediatamente. Tu puesto está terminado. Necesitamos innovación, no obstrucción. Las palabras golpearon más fuerte de lo que esperaba. 15 años de servicio, reducidos a una sola frase. Alrededor de la mesa, nadie me miró a los ojos. Incluso aquellos a los que había mentorado bajaron la cabeza, como si se avergonzaran, no de él, sino de mí. Recogí mis papeles despacio, mis manos temblando lo justo para que las apretara más para calmarlas. Mi silla raspó contra el piso al pararme.
el sonido resonando como un veredicto final, pero debajo del temblor, algo más frío empezó a formarse. No duelo, no ira, algo más afilado, determinación. Miré una vez a Nicolás, ya pasando al siguiente punto de la agenda como si yo nunca hubiera existido, y me di cuenta de que me habían cortado como peso muerto, pero también sabía lo que el silencio no es rendición. Y algunas salidas son más peligrosas que los enfrentamientos. Metí la carpeta bajo mi brazo y salí. El peso de mi secreto presionando más con cada paso. Empaqué mi oficina despacio. Cada engrapadora y carpeta de repente una reliquia de una vida borrada. Mi corazón pesaba, pero una calma extraña suavizaba los bordes del dolor. La humillación de ser despedida frente a la junta aún ardía, pero debajo de todo, sentía algo más firme, como el momento antes de jalar una palanca que has preparado por años. Mientras metía archivos en una caja, mi mente vagó a una noche de hace mucho, cuando la empresa enfrentó recortes brutales. Casi me eliminan entonces también. El miedo a perder todo lo que había construido me obligó a pensar diferente. Si podía ser borrada en un instante, necesitaba una forma de asegurar que mi trabajo no lo fuera. Esa noche, años atrás, creé mi salvaguarda, un interruptor de hombre muerto. Cada viernes, sin falta, entraba a un servidor seguro. Si fallaba, aunque sea una vez, el sistema asumiría lo peor. Archivos encriptados, mis auditorías más profundas. La evidencia que nadie quería ver se enviarían automáticamente a una lista cuidadosamente elegida de reguladores, periodistas y contactos legales. No era venganza. Era seguro. Una promesa a mí misma de que si alguna vez me silenciaran, la verdad hablaría igual. Levanté la última caja, deteniéndome en el cajón donde mi informe bajo llave aún estaba. Metí la carpeta en mi bolso. Al salir, rocé con los dedos la pequeña USB plateada colgando de mi llavero. Dentro estaba todo facturas, libros mayores, transferencias offshore, prueba que no podía ser enterrada, prueba que nadie sabía que existía. Entré al elevador, las puertas cerrándose como un telón final sobre 15 años de lealtad. Nicolás pensaba que me había enterrado con una frase. No sabía que yo ya había escrito el epílogo. Y mientras caminaba por el lobby hacia la calle, la USB golpeaba contra mi cadera. Cada balanceo recordándome que el silencio no era debilidad. Era un arma esperando ser desenvainada. De vuelta en mi departamento. El silencio pesaba más que las cajas que había cargado de la oficina. La ciudad se movía afuera de mi ventana, autos serpenteando por la calle. Un metro retumbando a lo lejos, pero adentro. El tiempo se sentía suspendido. Miré el calendario clavado sobre mi escritorio. Mañana era viernes, el día en que la rutina se rompería. Mi teléfono vibró, sacándome de mis pensamientos. Un mensaje de Renata Cordero, una de las pocas colegas en las que confiaba. Nicolás se está borrando rastros en el servidor. Quiere tu trabajo desaparecido. Lo leí 2 veces, mis labios apretándose en algo que no era del todo una sonrisa. Mis pulgares dudaron antes de responder. Que lo intente. Nada más. Ella no necesitaba saber. Nadie lo necesitaba. Cerré el teléfono. Lo puse boca abajo en la mesa y me recosté en la silla. La tentación de entrar me jalaba. El viejo reflejo después de tantos viernes. 15 años de rutina no se callaban fácil. Mis dedos picaban por teclear mis credenciales, por resetear el reloj, pero me forcé a quedarme quieta. No hacer nada era más duro que actuar. No hacer nada significaba confiar en mi propia previsión, en el sistema que había construido años atrás cuando el miedo me enseñó a prepararme para el silencio. La tarde se estiró. Preparé té. Me senté junto a la ventana. Vi cómo la luz se drenaba del cielo. Los minutos avanzaban, apretando el aire con cada uno. La medianoche se acercó, y no me moví. Cuando el reloj dio las 12, el mundo afuera siguió igual, pero en algún lugar, invisible e inaudible,
Mi sistema se activó. Archivos encriptados desbloquearon su camino. Correos, codificados e irreversibles, empezaron su viaje a buzones que había elegido hace mucho. Reguladores, periodistas, contactos que no se compraban con eslóganes. Me senté en la oscuridad, el zumbido tenue de mi refrigerador como único testigo. Por primera vez en semanas, exhalé por completo. La verdad ya no era mía para cargar. Estaba en movimiento ahora, más allá de mis manos, más allá del alcance de mi Nicolás. El domingo por la mañana amaneció con sirenas que no oí. Solo el titular salpicado en la pantalla de mi teléfono. La Fiscalía allana las oficinas centrales del Grupo Financiero Altamira. Encendí la televisión. Las cámaras ya estaban ahí, agrupadas en las puertas de vidrio por las que había pasado cada día por 15 años. Agentes con chaquetas oscuras empujaban más allá del escritorio de seguridad. Reporteros gritaban preguntas, sus voces llevadas por el viento. El logo de Altamira brillaba sobre el caos, de repente menos un emblema de prestigio que una bandera de sospecha. El metraje cortó a la oficina de Nicolás. Agentes entraban por las amplias puertas de vidrio, desconectando cables, sellando cajas, catalogando discos duros. Uno llevaba una maleta negra marcada como evidencia. El ticker en la parte baja de la pantalla rodaba con palabras que había esperado años ver. Cuentas congeladas pendiente investigación. Adentro, empleados estiraban el cuello desde sus cubículos, susurrando en sus teléfonos. Algunos parecían atónitos, otros aterrorizados. Podía leer las preguntas en sus caras incluso sin sonido. ¿Cuánto se llevó? ¿Quién más está metido? ¿Nuestros trabajos están seguros? La junta fue tomada por sorpresa. Declaraciones goteaban, llenas de negación y sorpresa. No teníamos conocimiento. Estamos cooperando plenamente. Sus firmas habían decorado esos informes que yo había archivado mes tras mes, y ahora su silencio parecía menos ignorancia y más culpa. Me senté en mi sofá, café caliente en la mano, mi pecho latiendo como si hubiera corrido 1 kilómetro. Mi cara se mantuvo calmada, pero cada segundo se sentía como una vida condensada. Años de humillación, despido y ser ridiculizada como irrelevante, todo doblándose en este solo momento en TV en vivo. Nicolás apareció solo una vez en el metraje, escoltado por el pasillo, mandíbula tensa, evitando las cámaras. Por primera vez, no lideraba la sala. Lo estaban liderando. Apagué el sonido, dejando que las imágenes hablaran más fuerte que cualquier comentario. La justicia no solo venía, había llegado, paso a paso, por las mismas puertas que él pensaba controlar, y mientras veía la escena desarrollarse, supe que la tormenta apenas empezaba a romper. La redada fue solo el acto de apertura. Para la tarde del lunes, las investigaciones ya se habían extendido más allá de la oficina de Nicolás. Citaciones llegaron a miembros de la Junta, citaciones que jalaban hilos que nadie esperaba ver expuestos. Los documentos contaban la historia que había sospechado, pero no podía probar antes. Nicolás no había actuado solo. La firma de Simón Duarte seguía el fraude como una marca de agua. Sobornos disfrazados de cobros de consultoría, transferencias cableadas a sus cuentas fantasma personales, aprobaciones coladas en sesiones de medianoche. El tipo de corrupción que florece porque nadie se atreve a cuestionarla. Los medios se aferraron al instante. Visionario corporativo o estafador de cuello blanco gritaban en los noticieros. Clips repetían los discursos confiados de Nicolás junto a titulares sobre fraude. El contraste casi cómico. Inversionistas reaccionaron como una estampida de demandas presentadas. Capital retirado. Empleados corrían a LinkedIn, algunos susurrando sobre indemnizaciones, otros empaquetando cajas antes de que la empresa colapsara. El abogado de Nicolás se paró en las escaleras del juzgado, culpando a contadores rebeldes y malinterpretaciones clericales. La actuación cayó en saco roto. Los reporteros no la compraban.
Simón, mientras tanto, dio una entrevista cuidadosamente montada, insistiendo que no tenía conocimiento de irregularidades. Vi sus ojos en la pantalla, pulidos pero temblando en las esquinas. Mentía, y sabía que yo lo sabía. A través de todo me quedé en silencio, no porque fuera impotente, sino porque no necesitaba hablar. Siempre habían contado con el miedo para mantenerme callada, miedo a perder mi trabajo, miedo a la humillación, miedo a ser borrada. Pero la verdad era más fuerte que sus voces ahora, más fuerte que cualquier negación que pudieran guionar. El grupo financiero Altamira, una vez intocable, ahora balanceaba al borde de la quiebra. Divisiones enteras congeladas, contratos cancelados, puertas cerradas. Todo ello, cada colapso, por un informe que habían intentado enterrar y una mujer que pensaban desechable. Y mientras veía los titulares rodar en la pantalla, me di cuenta de que la red que habían tejido para otros finalmente se apretaba alrededor de ellos. En las semanas siguientes, ofertas goteaban, firmas de consultoría colgaban salarios de 7 cifras, corporaciones rivales prometían títulos y oficinas de esquina. Incluso algunos directores restantes de Altamira me contactaron, sugiriendo que volviera para ayudar a reconstruir. Las rechacé todas. Volver significaría caer en el mismo ciclo que me había consumido por 15 años. Quería algo diferente, algo que no pudiera ser torcido o silenciado. Así nació Solís Integridad Consultores Solo Yo. Una oficina rentada en un almacén convertido. Y una misión demasiado afilada para ignorar. El primer taller que organicé fue para mujeres apenas empezando sus carreras en finanzas. Llenaron cada silla, cuadernos abiertos, ojos brillantes. Las guié no solo por balances, sino por supervivencia, cómo plantarse firme cuando sus voces son desechadas, cómo reconocer las formas sutiles en que la corrupción se esconde. Viendo sus plumas moverse, sentí algo que no había en años: propósito desenredado del miedo. Invitaciones siguieron. Universidades llamaron. Asociaciones de auditores enviaron peticiones. Cada vez que me paraba en un podio, las introducciones me hacían pausar a Mara Solís, la auditora que no se dobló. Las palabras picaban al principio, reabriendo la herida que Nicolás y Simón habían tallado. Pero pronto me di cuenta de que no era solo una cicatriz, era una bandera, prueba de que la traición podía ser remodelada en fuerza. Estudiantes se quedaban después de las charlas, preguntando cómo había aguantado, cómo había sabido cuándo pelear y cuándo esperar. Les decía la verdad: aguantar no es nunca romperse. Es prepararte para que cuando alguien intente borrarte, tu trabajo sobreviva a su poder. Salía de cada sesión más ligera, sabiendo que estas mujeres llevarían pedazos de mi historia adelante, más fuertes y menos asustadas de lo que yo había sido. La vida que pensé haber perdido en Altamira había sido solo un preludio. Ahora estaba construyendo algo nuevo, no la defensa de una empresa, sino un legado de vigilancia. El aire de la tarde junto al lago llevaba un mordisco, lo suficientemente agudo para picar, pero lo suficientemente suave para recordarme que aún estaba aquí, aún respirando, aún libre. Caminé por el bosque de Chapultepec, el agua capturando el destello de neones y luces de oficinas arriba. El horizonte se extendía como un monumento a la ambición, algunas torres construidas sobre integridad, otras sobre ilusión. Me detuve en la barandilla. Saqué mi teléfono y presioné grabar. Mi voz salió firme, más baja que el rumor del agua, pero más fuerte de lo que esperaba. Los números nunca mienten. La gente sí. Mi silencio no fue debilidad, fue la estrategia que le dio voz a la verdad, más fuerte que la de él. Dejé las palabras colgando ahí, para mí más que para nadie. Un registro no de amargura, sino de claridad. Había pasado años tratando de probarme en salas donde la verdad era tratada como una molestia, y sin embargo, fue el momento en que dejé de hablar, el momento en que confié en mi silencio cuando la justicia llegó. Terminé la grabación y guardé el teléfono en mi bolsillo. La ciudad zumbaba detrás de mí,
autos fluyendo, voces subiendo de los cafés a lo largo del paseo. Sentí una sonrisa romper, pequeña al principio, luego más plena, como si mi cuerpo finalmente alcanzara la libertad que mi mente había reclamado, el peso que me había aferrado 15 años de sacrificio, despido. Traición se levantó como niebla quemada por la luz de la mañana. Lo que quedaba no era venganza ni triunfo, era paz. Me di vuelta del lago, mis pasos más ligeros que en años, en algún lugar. Nicolás batallaba en tribunales y Simón enfrentaba investigaciones. Su imperio colapsaba, piedra por piedra. Esa parte de la historia les pertenecía ahora. La mía era diferente. La mía era sobre aguantar, prepararse, y la creencia simple y terca de que la verdad tiene su propia gravedad. Dejada sola, encontrará su camino al abierto. Mientras caminaba de vuelta al resplandor de la ciudad, no llevaba nada más que esa creencia, y por primera vez en años era suficiente.